bienvenidos, bienvenidas a esta formación de la culpa a la paz, algo que creo que es tan interesante, el hecho de aprender a gestionar nuestras emociones. Creo que una de las cosas que más nos cuesta como seres humanos es aprender a integrar, a sumergirnos en las profundidades. En este caso, ¿no? Toda la información que nos viene a transmitir las emociones por miedo, por vértigo, a conocernos. En última instancia, ese es uno de nuestros mayores temores, reconocer realmente quiénes somos. Como bien dice un curso de milagros en la lección 121 de El perdón es la llave de la felicidad, dice, no temes a la oscuridad porque la conoces muy bien, a lo que temes es a la luz. La luz hace mención a lo que es el amor, ¿no? A nuestra herencia natural. Hemos olvidado quiénes somos y en base a ese olvido, pues nos relacionamos con el mundo. Estamos muy acostumbrados a vivir en el miedo, en la injusticia, en la escasez, ¿sí? Pero muy pocos acostumbrados estamos a vivir en el amor, en la gratitud, en la abundancia, en la plenitud. Creemos que eso solamente pueden experimentarlo unos pocos y no es cierto. Al final, cuanto más te adentras en ti, cuanto más transmutas las emociones, más reconoces quién eres y más digno o digna te sientes. Y eso es un poco, al final, lo que siempre transmitimos desde la escuela, el volver a casa. Volver a casa no es una parte material, ¿no? No es una forma, una estructura, sino es más bien algo mental. Volver a casa es recordar quiénes somos, reconocernos a nosotros mismos. Y al final creo que de esto trata un poco la vida, de disfrutar y de, sobre todo, de reconocernos en el camino, no de sumergirnos en la injusticia, en la competencia, en la desigualdad. Creo que al final uno de nuestros mayores recursos, que es el tiempo, lo malgastamos en banalidades, en cosas que no tienen sentido y perdemos realmente el propósito de la vida. Así que en estas formaciones o desde la escuela siempre os volvemos otra vez como a encauzar en el camino indicado para que podáis vivir desde la máxima libertad. Que al final esto no implica que no vayáis a experimentar emociones. Todo el mundo va a experimentar emociones siempre que tenga un cuerpo, pero se gestionan o se perciben desde otra mirada. Es una mirada más compasiva, más constructiva, más positiva. Entonces, al final, esta formación me gusta mucho porque te invita a realmente a transmutar la culpa. Es importante entender, esto lo damos en otras formaciones, pero siempre me gusta dejar como alguna pincelada en las formaciones y es importante entender que todos nuestros conflictos, todo lo que se está manifestando a día de hoy en nuestro presente, ya viene a ser nuestra relación de pareja, nuestra relación con el dinero, con la comida, con el cuerpo, X, todo parte de un conflicto mental. Y si seguimos tirando del hilo, al final todo parte de una creencia, todo parte de que me veo separado, que he olvidado realmente quién soy y he creado un concepto totalmente distorsionado, limitado, ridículo de mí mismo, de mí misma, que me lleva a este estado de sufrimiento. Así que al final, cuanto más te sumerges en el mundo del autoconocimiento, de la psicología, te das cuenta que el origen de todo parte de esto que está aquí, de nuestra mente, de cómo nos pensamos cada día, cómo nos percibimos cada día. Eso es lo que define nuestra realidad. De hecho, esto está más que probado a nivel científico, que todo pensamiento tiene un poder sobre la experiencia y si todos los días me pienso de una forma determinada, pues esos pensamientos van a condicionarme o me van a llevar a crear una realidad específica. Así que lo bonito de todo esto es que siempre la vida no es estática, la vida está en movimiento y si sé cómo gestionar esos movimientos, no controlar, sino si sé cómo mirar o aprovechar esos movimientos, pues puedo realmente llegar a ese punto de equilibrio, de consciencia y de paz. Que al fin y al cabo yo creo que todos buscamos eso, la paz, el sentirnos bien, a gustos, pero efectivamente si llevamos una experiencia basada en el vacío, en el sufrimiento, a veces creemos que es muy complejo que nuestra vida esté gobernada o que esté priorizada por la paz.
es un pensamiento muy común cuando literalmente no nos conocemos. Entonces, como bien os decía, al final os vais a dar cuenta, y si no, si seguís profundizando en vosotros mismos, os daréis cuenta que el origen de todo parte del autoconcepto que has fabricado de ti. Como dice un curso de milagros, esto es la parte del ego. Si nos vamos un poco más a la psicología, es la personalidad, el concepto que yo he fabricado de mí mismo. Esa personalidad limitada, estructurada, es la que nos lleva al estado de sufrimiento constante. Entonces, como bien he dicho, no estamos condenados a vivir en sufrimiento. No estamos condenados a vivir la historia de nuestra familia. No estamos condenados a vivir las creencias del estado o el lugar donde yo me encuentro. Lo bonito de todo es que siempre tenemos la oportunidad de elegir de nuevo. Y una de las formas por las cuales yo puedo elegir de nuevo es atravesando la culpa. De ahí la masterclass de la culpa a la paz. La culpa es un mecanismo del ego, es un mecanismo del miedo para mantenernos anclados en nuestro sistema, y en la medida que tú vas adentrándote en ti, más reconoces que la culpa no es beneficiosa, porque este es el problema de todo. Mucha gente dice, yo no quiero sentir culpa, a mí la culpa no me gusta. El problema de esto es que no nos damos cuenta que previamente nosotros hemos aceptado que la culpa existe, por ende vivimos los efectos de esa forma de pensar. ¿Qué quiero decir con todo esto? Una cosa es tristeza, otra cosa es culpa. La culpa suscita al miedo, a la proyección, al juicio, al ataque. La tristeza, al fin y al cabo, es una emoción, ¿sí? Entonces, es importante entender que si estoy experimentando, si estoy sintiendo, y es un sentimiento de culpa y se está es algo que determina mi experiencia, significa que yo le he otorgado demasiado poder a esa información. Es decir, que creo que la culpa en algún punto de mi mente para mí es importante o necesaria para mi supervivencia. Esto no puedo extenderme mucho porque esto sería para volver a hablar y seguir profundizando en los beneficios inconscientes que hay, pero al fin y al cabo tenemos que entender que si yo quiero experimentar paz, sí o sí, tengo que atravesar la culpa. Sí o sí tengo que reconocer de dónde parte esta información y poder transmutarla. Como bien se dice, es perderle el miedo al miedo, empezar a hacerme responsable de mi vida y no víctima. Eso es muy importante, porque cuando nos victimizamos de nuestra experiencia, entonces es normal que experimentemos cosas que no son nada agradables. Al fin y al cabo, cuando te das el permiso de tomar las riendas de tu vida y cuando te das el permiso de hacerte responsable de tu historia de vida, de tus heridas, de tus traumas, de tus miedos, entonces el sentido de la vida cambia y las situaciones cambian por sí solas o por sí mismas. Entonces es muy interesante entender que al fin y al cabo, si yo quiero estar en un estado de paz, sí o sí tengo que adentrarme en las profundidades. Y está claro que hay a veces que es intenso, está claro que a veces no nos apetece, pero es importante entender que cuanto más profundices en ti, cuanto más aceptes lo que acontece en tu vida, más conectado estarás con ese estado de conciencia, con la paz. Es decir, tus días, en vez de prevalecer el miedo, prevalecerá la paz. Y funciona así. La gente siempre quiere dar como un salto, ¿sí? Hacer trampas, las pellas, pero con la vida no se puede jugar y no se puede hacer trampas en este caso. Si yo quiero sí o sí experimentar un estado de paz, sí o sí, tengo que hacerme responsable de lo que estoy sintiendo y adentrarme en ello para poder transmutarlo. En el momento que tú reconoces para qué están esa información en ti, por qué se está manifestando esa crisis o esa culpa, esas emociones, entonces cuando realmente comprendes el origen, puedes sacar un aprendizaje de ello y conectar con la gratitud y con la paz. Así es como realmente se llega a conectar. Muchas personas siempre evitan las crisis, pero las crisis son totalmente necesarias para elevar nuestro estado de conciencia, porque sin las crisis a veces sería muy complejo adentrarnos en nosotros. Siempre vivimos en el automatismo, en el inconsciente. De hecho, la gran mayoría de nuestra vida está gobernada por esa mente.
cuando las crisis te llevan a un punto de inflexión. Igual que las emociones, al fin y al cabo, cuando no paras de sentir y algo que se te repite una y otra vez, sí o sí te invita a la reflexión y a la parada para poder comprender qué es lo que no se ha solventado de tu pasado y que se está manifestando en tu presente. Así que desde esta escuela siempre os vamos a invitar a la autoobservación y que pongáis vuestro foco, es decir, a un cambio de prisma, de foco, porque comúnmente tenemos la manía de depositar nuestra felicidad o nuestro foco, nuestra atención en el mundo. Es decir, solemos pensar que cuando nuestra pareja cambie, nosotros seremos felices o nos sentiremos tranquilos. ¿Quién de esta sala ha sentido alguna vez esto? Por favor, escribírmelo. ¿Quién ha sentido decir, bueno, seguro que si mi pareja cambia, todos mis males van a desaparecer? Seguro que si mi marido me hace caso, no me sentiré vacía. Seguro que que si me escucha, me sentiré importante. ¿Cuántas veces hemos pensado esto? ¿Cuántas veces hemos pensado, pues cuando tenga dinero, todos mis problemas económicos se solventarán? Cuando tenga un título, sentiré el reconocimiento por mis padres, por el mundo, por la sociedad. ¿Sí? Es algo muy común. Si os dais cuenta, mi foco no está, la mirada no está puesta en mí, está puesta afuera. Estoy literalmente depositando mi propia felicidad en el exterior. Y como hice un curso en milagros, la paz es claramente una cuestión interna, no externa. Y esto hay que entenderlo, porque no entendemos a veces nada. Vemos unas frases motivacionales, unas frases muy bonitas, pero luego no las aplicamos. Y luego nos enfadamos con la información, pero no nos damos cuenta que en última instancia somos nosotros los que no estamos aplicando o somos nosotros los que estamos decidiendo constantemente vivir lo mismo. Entonces, es importante entender que efectivamente la paz es claramente una cuestión interna, que todo lo que percibo parte de mi sistema de pensamiento. Si yo estoy depositando mi felicidad en el mundo, mi paz se torna muy frágil porque estoy esperando a que pasen determinados acontecimientos para experimentarme en paz y tranquilo. Y eso es un estado de demencia en toda regla. Todos estamos totalmente locos, tarados. Y es como se dice, el loco deja de estar del loco cuando reconoce su locura. Si yo no reconozco mi locura, es muy complejo que yo pueda transmutar la locura y vivir en un estado de paz. Así que si os ha pasado alguna vez esto, haceros la siguiente pregunta. ¿Para qué narices sigo alimentando una forma de pensar que no me ha llevado a un estado de felicidad? ¿Para qué narices tengo la necesidad de cambiar a mi marido, a mi mujer, a X, si nunca he sentido esa paz y esa tranquilidad? ¿Para qué hago todo esto? Si esto me está llevando a un estrés, a una incomodidad, me lleva a un punto de sufrimiento, de separación con el otro y conmigo mismo. Esta pregunta es muy clave, más de lo que nos imaginamos y que siempre la solemos pasar por alto porque tenemos una necesidad imperiosa de siempre justificar nuestro problema o de que la gente vea lo mal que lo estamos pasando. Cuando realmente te haces esa pregunta, empiezas a tomar responsabilidad de tu vida y empiezas a poner el foco hacia adentro. Y eso lo cambia todo. Ese punto de inflexión te invita a dar un salto cuántico, te invita a soltar tu mundo conocido para abrirte a realmente a tu verdadera identidad. Entonces, es más importante de lo que nos imaginamos las paradas en el camino para poder conectar, para poder reconocernos.